Paz a vosotros, amados hermanos. En esta ocasión me es grato saludarles y compartir con cada uno de ustedes la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 23 de diciembre del 2023, que lleva por título Solidaridad. El objetivo a cumplir es entender que, como hijos de Dios, tenemos la obligación de apoyar incondicionalmente en todos los sentidos a nuestro prójimo y en especial a nuestros hermanos en la fe. La cita base para este tema se ubica en Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, que a la letra dice: porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Iniciaremos por comprender lo que significa solidaridad, y esta la entenderemos como uno de los valores humanos tradicionales, emparentado con la compasión y con la generosidad, y que tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales. La ayuda prestada en un momento de solidaridad se considera desinteresada, que no espera una retribución o ganancia a cambio del servicio prestado. Se supone que constituye un grado de altruismo y desprendimiento que pone las necesidades ajenas por encima de las propias momentáneamente. Por eso, es común apreciarla en situaciones críticas o catastróficas. Del mismo modo, la solidaridad no suele considerarse como una obligación o mandato, sino que ha de ser voluntaria. Existe, no obstante, un compromiso moral en quienes dispongan de los recursos para ayudar a otros a superar una situación crítica, y nuestra cultura no percibe con buenos ojos a quienes simplemente se rehúsen a hacerlo. Por último, la solidaridad es un requisito en la construcción de relaciones afectivas profundas, como el amor o la amistad, dado que generan agradecimiento e incluso un compromiso de reciprocidad en quienes reciben la ayuda desinteresada. Se trata de un valor ampliamente fomentado como remedio a los males del individualismo y el egoísmo dentro de un funcionamiento del mundo. Este concepto y esta opinión se encuentra como fuente en concepto.de. Sin duda alguna, la palabra solidaridad es una palabra moderna que no aparece mencionada en la Biblia. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento no encontraremos esta palabra como tal. Sin embargo, en su significado y manera de accionar, sí la encontraremos. Y la manera en que la vamos a encontrar, por lo que implica, es una manifestación de amor hacia el prójimo. Al meditar en los primeros versículos del capítulo 15 de Deuteronomio, nos daremos cuenta que nos habla del perdonar las deudas al prójimo, y también nos habla de la necesidad de que se apoyara al menesteroso, es decir, al necesitado. Y los versículos 7 al 11 de este capítulo 15 nos mencionan la manera en la que tenía que ayudarse y apoyar al necesitado. Veamos lo que afirman estos versículos. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará a pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano,
porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Y esta acción, sin duda, hermanos, nos habla de solidaridad, la cual tenemos que llevar a cabo con nuestro prójimo. Estas hermosas palabras que hemos leído y que hemos anunciado anteriormente, sin duda alguna, la solidaridad que debemos mostrar al menesteroso es no endureciendo nuestro corazón, es no cerrar nuestra mano, y debemos abrirla liberalmente, es decir, generosamente, otorgándole lo que requiere para remediar, para satisfacer su indigencia, su pobreza. Al respecto de solidaridad, hay una regla de oro que el evangelista Mateo cita en el capítulo 7, versículo 12, donde establece: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto quiere decir que debemos ponernos en el lugar del necesitado, del menesteroso, para que al mostrar la solidaridad, la ayuda y el apoyo, lo debemos manifestar en la misma medida que cuando nosotros llegásemos a tener alguna necesidad, y en la forma en la que queremos que nos traten, que nos apoyen. Antes de recibirlo, tenemos que darlo. Por ello, la palabra de Dios se cumple plenamente cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, en su última parte afirma que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando llegamos a hacer esto, nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple porque al ser bienaventurado somos bendecidos, felices, gozosos, alegres, plenos. Es por ello que la promesa del libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, en los versículos 5 y 6, en su primera parte, nos confirman lo siguiente: si empero escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Esta es la bendición que Dios da al que ayuda, al que requiere apoyo. Si nos damos cuenta y nos percatamos de la promesa de Dios al cumplir su palabra, nos otorga bendición, y esto, mis queridos hermanos, no tiene precio ni comparación alguna. El Proverbio 10, verso 22 afirma: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto acarreamos cuando usted y yo somos bendecidos por Dios, cuando abrimos nuestra mano, cuando ayudamos al prójimo, cuando nos ponemos en su lugar y le tendemos la ayuda que necesita. Un principio de solidaridad que podemos considerar extremo en su aplicación, que si lo analizamos detenidamente no será extremo si comprendemos la envergadura y alcance de lo que explica el Señor Jesús, lo citado por el evangelista Lucas en el capítulo 6, versículos 27 al 31. Mas a vosotros los que oís, digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas, y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no lo vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Lo que debemos comprender y asimilar es que la solidaridad, el amor que podamos manifestar al prójimo, no excluye a quienes consideramos nuestros enemigos, agresores o a quien nos ha ofendido. La solidaridad se manifiesta y debe ponerse en práctica en todo instante, sobrepasando nuestro raciocinio, sentimiento personal, porque la solidaridad es la manifestación de amor que debe haber en nosotros como hijos de Dios, para cumplir el segundo mandamiento de la ley, que establece y afirma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que podemos afirmar que la solidaridad es la manifestación de amor
que debe de identificarnos como hijos de Dios. Otro ejemplo de solidaridad, de ayuda al necesitado, es el que se manifiesta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 al 37, donde nos menciona una enseñanza muy particular. Y esto lo hizo el Señor Jesús para manifestarle al doctor en la ley que había respondido certeramente en lo que debía hacerse para poseer la vida eterna. Pero queriendo justificarse a sí mismo, pregunta: ¿quién es mi prójimo? Relata el asalto de un hombre a quien se trasladaba de Jerusalén a Jericó, y unos ladrones lo asaltan, lo despojan de sus pertenencias y lo dejaron herido, casi muerto. Lo interesante del relato es que al mencionar el Señor Jesús en esta parábola que pasó un sacerdote, quien era un fiel servidor de Dios en llevar los sacrificios del pueblo delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, y que se suponía conocía correcta y bastantemente bien la ley de Dios, en el sentido de amar al prójimo como a sí mismo, puesto que no era un mandamiento nuevo, pero no hizo nada por auxiliar a quien no conocía, no era un familiar o alguien cercano para que pudiera prestarle auxilio. Posteriormente el Señor Jesús resalta que pasó un levita, quienes eran los que auxiliaban a los sacerdotes y quienes también estaban al servicio de Dios de manera plena, exclusiva, el cual pasaba cerca de aquel moribundo, tampoco le auxilió en su necesidad. Y para finalizar el relato, el Señor Jesús menciona a un samaritano, persona non grata para los judíos, pues no se llevaban unos con otros, y esta persona gentil, ajena al pueblo de Israel y no participante de las promesas de Dios, fue quien auxilió, quien atendió, quien acudió a la necesidad de este desconocido. Y miremos la forma en que los versículos 33 al 35 de este capítulo 10 de Lucas mencionan la manera solidaria y llena de amor que manifiesta al desconocido, a quien no era familiar de él, ni mucho menos tenía una amistad preestablecida. La palabra de Dios dice: mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Cuando la palabra de Dios refiere en este relato la frase fue movido a misericordia, quiere darnos a entender que el samaritano fue conmovido, se compadeció de la necesidad que tenía aquel desconocido, pero quien requería ayuda, apoyo. Lo realmente interesante es que cuando el Señor Jesús hace el cuestionamiento al doctor de la ley, ¿quién le parecía que de estas 3 personas era el prójimo de aquel hombre moribundo? A lo que el doctor de la ley respondió: el que usó con él de misericordia. Y Jesús, aprovechando la sabia respuesta, le afirma categóricamente: ve y haz tú lo mismo. Esto nos debe recordar a nosotros, queridos hermanos, como hijos de Dios, que la solidaridad es un bien que debemos hacer a quienes requieren ayuda, que debemos mostrarnos empáticos ante quien tiene necesidad, aunque no sea nuestro familiar, aunque no le conozcamos, ni que sea nuestro amigo. La solidaridad, como lo venimos manifestando desde un principio en esta breve guía y en la definición que citamos, tiene que ver con la expresa voluntad de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sin importar si la conocemos o no. Otro ejemplo que es conveniente que tengamos en mente y lo que implica ser solidarios es lo que refiere el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde manifiesta: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a otros como buenos dispensadores
de las diferentes gracias de Dios. Al hospedar a quien lo requiere, nos mostramos como buenos dispensadores, es decir, quienes ponemos en práctica lo que aprendemos como hijos de Dios, y así lo manifestamos sirviendo a los demás como sus hijos, mostrando la generosa manera de amor que Dios manifiesta a través de nosotros. Finalizaré esta breve guía citando el mayor ejemplo de solidaridad que se haya registrado, y este es el que manifestó nuestro Señor Jesucristo hacia usted y hacia mí, para pagar por nuestras faltas, para ponerse en el lugar que correspondía que tomáramos nosotros, y nos libró a través de su sacrificio, nos libró de la muerte segunda. Dejónos su naturaleza divina, su gloria, la cual tenía junto al Padre, para manifestarse en forma de siervo, y asumió una condición humana, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Y habitó entre nosotros, asumiendo una condición humana, siendo carne, como lo afirma el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Y no se avergonzó de llamarnos sus hermanos, como lo dice Hebreos 2, capítulo 2, versículo 11. Y por ello debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6. Por último, cito al apóstol Juan, quien en su primer epístola, en el capítulo 2, versículos 7, 9 y 10, afirman: Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Si amamos a nuestro prójimo, estamos en luz. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumplimos la ley. Y entonces, y solo entonces, podremos afirmar con verdad: amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, amparados en lo que afirma Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por ello, amados hermanos, debemos de considerar que al amar a nuestro prójimo, implícitamente manifestamos el amor a Dios, para cumplir la ley de Dios que está expresamente manifestada para que tengamos vida eterna. Amados hermanos, Dios nos conceda entendimiento, sabiduría para exponer este tema ante la congregación y tengamos la guianza de su Santo Espíritu. Paz a vosotros, amados hermanos.